¿Qué tal? Soy Arturo Cuellar Fernández, autor del libro Seguridad Integral de la Empresa, editorial Trillas, de venta en todas las librerías Trillas y El Sótano en México y venta en línea a todos los países. Recuerden que las charlas que damos están en el libro y lo pueden consultar para ver los temas más a detalle. También esta charla las impartimos en capacitación y estamos a sus órdenes. Bien, pues hoy vamos a dar una charla sobre reclutamiento y selección. Y este tema es consecuencia de que hice unos comentarios en grupos de redes sociales sobre qué importancia tiene la experiencia en la contratación de personal. Y bueno, pues hubieron muchas reacciones, como 700 reacciones. En los grupos de redes sociales que lo publiqué. Y pues esto porque tiene que ver también con la cuestión de la edad. Entonces, cuando hablamos de experiencia, es que la experiencia se acumula con la edad. Entonces, cuando hablamos de la experiencia, vemos que pues, está relacionada con el factor edad y en muchas empresas ponen límite a la contratación por edad. Entonces, por consecuencia, pues estamos hablando de que si tú limitas, pones un tope a la edad del candidato, pues entonces le estás poniendo un tope a la experiencia que te puede aportar la gente por ese límite de edad. Y estas reacciones se dieron mucho pues por parte de la gente que desea ser contratada y también por los reclutadores de las empresas que hicieron sus comentarios. Y bueno, pues son temas que hay que socializar porque también es importante valorar todos estos elementos para la adecuada contratación. Yo les voy a comentar mi experiencia. Laboré pues desde hace como 20 años haciendo estudios socioeconómicos a diversas empresas pues de todo tipo, grandes en México. Creo que le hice a la mayoría de las empresas estudios socioeconómicos, algunas muy grandes en México. Yo les quiero recomendar también a las empresas que cuando valoren su etapa de validación de datos por medio del estudio socioeconómico, vean que pues también se requiere que se cubran los gastos del investigador en cuanto al transporte, en cuanto a el desgaste que implica hacer un estudio que es prácticamente mediodía y pues el riesgo que hay ya actualmente con la inseguridad es riesgoso. Yo de hecho por eso relajé los estudios porque pues pasaba de que a los investigadores pues los asaltaban o incluso algunos casos pues los podían hacer algo, ya hacer estudios, ir a un domicilio se volvió un riesgo porque cuando tú tienes perfiles tranquilos, medios, altos, no tienes ningún problema, o en zonas urbanas, pero cuando hay perfiles que son pues complicados, en lugares complicados, criminógenos, entonces se arriesga el investigador a ir y pues esto es una situación difícil porque tú vas a la casa de alguien que no conoces y pues a lo mejor tienes la mala suerte de que está involucrado en cuestiones antisociales y en un ajuste de cuentas hasta te puede tocar ahí en el domicilio a ese grado. Entonces, si es riesgoso, yo creo sí es importante que las empresas valoren esta parte del estudio socioeconómico y realmente, pues, vean que es ganar-ganar. Yo también tuve una empresa cliente, una universidad en México, que me daba muchos estudios de todos sus planteles y me pareció atractivo al principio, pero también pagaban poco, entonces no libraba yo los gastos y pues una ganancia razonable. Entonces cuando me llegaban muchos estudios, lejos de pues darme alegría y lo veía con pesar, decía, chin, ya llegó el trabajo y qué mal que tú percibas un trabajo con desagrado precisamente porque implica que vas a gastar energía y toda una estructura, toda una logística con investigadores y demás, y pues no tienes los beneficios, ¿no? Que tú esperas razonables, ¿no? Entonces yo les sugiero mucho eso. Cuando las empresas no tengan el presupuesto para hacer un estudio socioeconómico completo, yo les sugiero que entonces hagan la verificación telefónicamente. Entonces también se los va a hacer su proveedor más accesible y si se los hace una gente con experiencia, pues no hay problema, se pueden validar toda la información. Incluso yo llegué a hacer entrevistas telefónicas, entonces sí se puede validar toda esa información con la documentación que traiga el candidato. Bueno, esto es en parte al proceso
de reclutamiento que tienen las empresas. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de contratar a una persona en una empresa? Pues es contratar a personas físicas y mentalmente lo más apto posible, lo más sanos posibles para que se incorporen a la empresa, analizando sus competencias específicas, generales, técnicas, y pues generar este proceso de reclutamiento lo más favorable para la empresa. Y pues hay que también tomar en cuenta que yo en mi experiencia, les comento, desde hace 20 años haciendo estudios socioeconómicos, y yo les ofrecía a las empresas, aparte del servicio de socioeconómico, el coaching del manejo de la seguridad de la empresa, pero también de darle seguimiento al personal, ¿no? Porque pues uno se involucra y no es de que ya te entrego el estudio y hasta ahí llegó, sino que cómo le salió el candidato, cómo ha respondido, qué tanto fue favorable la selección, vamos bien en la selección, no nos equivocamos. Afortunadamente en mi caso, en todo ese tiempo, pues no tuve mayores problemas de que fuéramos a contratar secuestradores y gente peligrosa. No, afortunadamente. Por eso, pues duramos muchos años con las empresas que les trabajamos. Entonces, hay que fijarse mucho. Yo les recomiendo a los despachos que hacen estudios económicos que validen bien a sus investigadores, porque si no les van a meter goles, les van a inventar los estudios. Ahí me pasó que empresas grandototas, incluso de Headhunter, me decían, pues es que mi despacho proveedor de estudios económicos, pues nos falsifica los estudios. Entonces, tienen que manejar mucho ese control de calidad. Y pues porque básicamente lo que se vende es confianza. Entonces hay que decir la realidad tú como despacho proveedor, y a tu empresa no engañarla. Si lograste obtener la información, qué bueno, y lo que no obtuviste, pues decírselo. Finalmente en el estudio socioeconómico se hace un diagnóstico, yo lo ponía siempre, favorable, desfavorable, desfavorable o reservado. Entonces cuando favorable, porque tú tienes todos los elementos para que sea favorable el candidato. Desfavorable porque pues hubieron cosas que no cumplieron con el mínimo de credibilidad. Entonces te falsificó documentos, te falseó información, etcétera, o no lo viste honesto o falló en alguna de las partes del proceso del estudio. Entonces tienes que pues también poner este resultado, o es desfavorable por X situación. Y también yo tenía mucho cuidado en no poner a alguien desfavorable, y si yo tenía la duda, porque le estás quitando a la gente la oportunidad de ser contratada para un empleo. Entonces hay que también ser empático y ver que las personas requieren trabajar, y no por tu esfuerzo, la cuestión del menor esfuerzo, vas a poner a alguien desfavorable porque no te dio, porque tienes dudas de algo. Entonces yo les sugiero, yo siempre lo hice, poner reservado, y le pones los puntos a tu cliente empresa para que verifique las cosas que tú, por ejemplo, tuviste dudas, para que la empresa te ayude, y ya personalmente con el candidato le preguntes sobre los puntos que tú le manejaste, que tienes dudas, ¿no? Hay un video que yo hice en este mismo canal sobre el estudio socioeconómico, para que ustedes vean el procedimiento, cómo se hace el estudio socioeconómico. Les sugiero que lo vean a los que tengan interés del tema de los estudios socioeconómicos. Y bueno, también les quiero comentar que no hay candidatos perfectos. Entonces, en mi experiencia es que no hay gente perfecta. Entonces, vamos a contratar gente, pues lo más aproximado que se pueda, ¿no? Al puesto. Ahora también hay un problema, porque a veces en el puesto tú como recursos humanos siempre dependes de un superior, y ese superior, a veces el director de la empresa, puede tener consideraciones de amistades, políticas, etcétera, o recomendados, y decirte, mira, te mando a esta persona. O no el director de la empresa, pero un director de área pesado de la organización, y te dice, pues te mando a esta recomendado, ¿no? Entonces, tú como reclutador sabes que tienes mejores candidatos, pero te están prácticamente diciendo que lo contrates. Entonces, también ese es el problema para el que contrata, porque están obstruyendo tu trabajo. Entonces, yo sí sugiero que respeten el proceso de contratación, porque si se va a recomendar a alguien, sí se vale que haya amigos y a conocidos recomendados, se vale, pero siempre y cuando cumplan con los requisitos y los estándares del reclutamiento, del puesto,
los requisitos que tiene el puesto, del perfil de sus competencias técnicas. Entonces, eso es lo que se propone. El área de reclutamiento, seleccionar personas lo mejor aptas posibles física, emocionalmente, con las competencias idóneas o lo más cercano a lo idóneo en cuanto a conocimientos técnicos, en cuanto a sus habilidades sociales y, bueno, pues ver que cumpla con tu objetivo de contratar al mejor candidato. Ahora también hay una cuestión que también se comentaba en las redes, en los grupos de redes sociales que yo publiqué esta cuestión de qué tan importante es la experiencia para contratar personas, ¿no? Y es que algunas personas me decían, es que entre más técnico sea el puesto, más errores se tienen en la contratación porque se desconoce exactamente las características del puesto. Entonces, también esa es una situación. Como reclutador, hay que tener mucho cuidado en investigar cuál es tu mejor candidato en áreas a lo mejor que tú no conoces, por ejemplo, neurociencias o, por ejemplo, la seguridad también es un tema interesante porque muchas veces creemos que la seguridad es un policía, entonces tú contratas a un policía de la Secretaría de Seguridad y crees que eso es seguridad empresarial y no es eso la seguridad empresarial. Ya hemos comentado en otros videos cuáles son los perfiles que deben de tener los especialistas en seguridad y que deben de conocer las empresas no, sobre ese tema y sobre todos los temas de sus candidatos. Entonces el reclutador también tiene que empaparse de las demás áreas de conocimiento, de cómo se tiene esta trayectoria laboral a nivel general en las empresas y qué experiencia se va acumulando. Cuando yo toqué entonces el tema de la experiencia, se relaciona con edad. Entonces, si tú pones como empresa un límite, un tope de la edad, entonces aquí estás también poniendo un tope y eliminando la posible contratación de experiencia. ¿Qué te puede aportar un agente con experiencia o qué es la experiencia? La experiencia laboral pues es desarrollar pues buenas aptitudes para desarrollar determinadas tareas por la antigüedad que tienes tú en un puesto o diferentes puestos en varias empresas. Entonces, bueno, eso es importante. Sí es importante valorar la experiencia, pero yo me refiero también más a la experiencia como ese conocimiento que te da la vida para manejar situaciones y que solamente te lo da el tiempo. Entonces, hay veces que esta experiencia es parte del conocimiento y pues es parte de un proceso de una acumulación de vida que tenemos también que valorar. Entonces, no quiere decir que esto se contraponga con los jóvenes. Los jóvenes te van a aportar creatividad, te van a aportar innovaciones, pero se puede integrar todo. En un grupo de trabajo es hacer sinergias, sumar capacidades, conocimientos. La experiencia es parte del conocimiento. Las innovaciones, sobre todo tecnológicas, que te aportan ahora los jóvenes son importantísimas para la empresa. Esas cuestiones de cambio también son muy importantes. Entonces, yo tampoco no lo quiero estigmatizar, que la gente con más edad es resistente al cambio, no. Pero sí tenemos nosotros que aprovechar las diferentes formas que te van a contribuir al conocimiento de tu organización. Y tanto la experiencia como las innovaciones y los conocimientos, sobre todo educativos, que traen los jóvenes con grados y todo esto, es muy importante. Entonces van a ser sinergias. No hay que decir que uno vale más que el otro. Todo es una sinergia. Y bueno, hay un científico que a mí me gusta mucho, que es Facundo Manes, es un científico de las neurociencias, es argentino, y por ahí tiene videos, se los recomiendo, y él dice que la humanidad ha tenido pues avances en su civilización porque es la inteligencia colectiva, entonces se suman diferentes conocimientos. Entonces hay que tener en cuenta esto, incorporar a la empresa diferentes conocimientos. Cuando tú contratas a una persona de edad, a lo mejor tú dices, te lo voy a poner a este grado, tú contratas a una persona de 70 años y tú dices, está
mentalmente, físicamente apto. Yo creo que la cuestión es de que precisamente tu proceso de reclutamiento vas a evaluar a la persona para que te pueda aportar a la empresa. Pero esa persona, si tú contratas incluso a una persona de 70 años, tú haces un recuento y si dices, bueno, va a decidir jubilarse en 3 años, 4 años o 2 años, pero tú estás adquiriendo en esos 2 años muchísimos años de experiencia acumulada de esta persona, tanto de experiencia como conocimiento. Y si fue una persona que te trae mucho conocimiento y experiencia en diversas empresas, te va a aportar muchísimo. Y aunque se vaya en 2 años, te va a dejar las bases de los procesos de trabajo del área a la que tú lo estás contratando. Entonces, realmente lo que tú estás adquiriendo es experiencia, es prácticamente la plataforma para que tus procesos se queden en tu empresa, y con 2 años que te trabaje esta persona, incluso con 1 año que te trabaje, ya te puede dejar las bases de los procesos de trabajo. Bien, y en cuanto al empleado que nosotros vamos a crear en la empresa, también requiere capacitación. Entonces también se suma tanto la antigüedad como las innovaciones, como la escolaridad. Y también la capacitación es muy importante. Entonces hay capacitación que es general, de acuerdo a todas las cuestiones que tiene que manejar el empleado, y también una capacitación específica de acuerdo al puesto que va a tener. También hay que complementar el factor de capacitación, y aquí se puede incluir tanto la gente de edad, porque puede llegar una gente con mucha experiencia, pero tú lo tienes que también capacitar en ciertas cosas que él desconoce, a lo mejor en sistemas informáticos, no sé, pero bueno, es un ejemplo. Pero también a los jóvenes también los tienes que capacitar en algunas áreas, porque nadie es todólogo. Y psicólogo que les digo es Facundo Manes, pues dice que la inteligencia colectiva es a partir de la retroalimentación de conocimiento. Entonces, todo esto es proceso de conocimiento que vamos nosotros a integrar a nuestra organización. Y bueno, el empleado funcional, yo considero que es una persona que tiene la información, que lleva a cabo la realización y que tiene buena actitud de trabajo. Y esto es lo que nosotros nos proponemos, con un buen reclutamiento, pero que no se limita al reclutamiento, sino que se lleva a cabo también en un proceso de aprendizaje mediante la capacitación. Y bueno, ¿por qué? Y esto es clave para mí. La información, realización y actitud es clave para que una empresa tenga éxito. Incluso tú lo ves en empresas demasiado grandes, pero les sigue fallando esto. Cuando tú logras tener esta fórmula de información, realización y actitud, realmente tienes una fórmula ganadora a nivel empresarial, a nivel productivo. ¿Y por qué? Porque si tú tienes un empleado que maneja toda la información de lo que tiene que hacer de su puesto específico, bueno, lo ideal es que conozca todo el proceso de su trabajo, de la empresa, pero bueno, por lo menos vamos a requerir que este empleado conozca lo que tiene que hacer, las funciones específicas que tiene. ¿Cuántas veces no vamos, por ejemplo, a una tienda? Les voy a poner un ejemplo. Tú preguntas por un producto y resulta que esta persona no sabe, y le preguntas por X producto, no lo conoce, pues no sé. Y si tiene negocio, tiene pasillos, pues te manda a buscarlos. Esto pasa en muchos lados. Tú no conoces lo que vende, no conoces los productos. Y también los procesos, los procedimientos. Si tú conoces las cosas, pero no las realizas, entonces también está mal. Y esto, por ejemplo, yo lo veo mucho en los bancos. Tú vas a solicitar información, los bancos manejan mucha información, y resulta que no conocen la información de los productos que vende, qué tarjetas, qué inversiones, esto no lo conocen bien todos los empleados. Y además los trámites, cuando tú quieres aclarar te mandan un teléfono, y a veces el teléfono pues tampoco logras conectar, pero tampoco el empleado te resuelve el problema de manera personal porque no conoce los trámites. Y esto pasa en todos los lados, muchas empresas, en muchos negocios, en muchas tiendas, pasa lo mismo, que no saben los trámites que se tienen que hacer para estos productos y servicios que te están ofreciendo. Pero también vamos a suponer que tiene la información y que tiene la realización el empleado, pero no tiene la actitud. Entonces, pues no le sirve, porque si lo sabe, pero no te lo dice, o te trata mal, o atiende mal a la clientela, o a sus compañeros, al usuario interno y externo, etcétera. Entonces es una persona que también
no se integra a un buen proceso de interno y de información y con resultados también, pues, para la propia empresa, los beneficios que tenga su trabajo, su puesto. Entonces, bueno, ¿cómo se contratan a las personas en las empresas? Pues bueno, aplican una batería de pruebas que no voy a tocar porque, bueno, lo manejan muy bien los psicólogos, pues en base al test de inteligencia, de aptitudes y habilidades y test proyectivos, y algunas pruebas pues, más conocidas que se aplican pues, son el Macover, el HTP, el Terman, Versit, Cleaver. Pero bueno, ese tema lo manejan muy bien los psicólogos, no lo voy a tocar a detalle. Y pues también se hacen procesos, por ejemplo, evaluación médica, examen médico. También, pues algunas empresas lo tienen de manera interna, otras de manera externa. Y pues si tú quieres, pues incluso puede solicitar al candidato que vaya a una de estas farmacias que dan servicios médicos y que le dé su constancia médica. Bueno, esa es la parte médica que también, en cuanto al polígrafo, muchas empresas, de hecho a las que yo he elaborado, grandes empresas, aplicaban adicional el polígrafo. Yo creo que para mí, en lo personal, vaya, miren, en mi formación yo soy criminólogo, trabajé en las cárceles mucho tiempo, como 6, 7 años, analizando a los delincuentes, eh, capacité a la Procuraduría, estuve en el INACIPE dando clases en posgrado en ciencias penales, en política criminal. Y les voy a decir que no es un concepto nuevo para mí el polígrafo. De hecho, he tenido amigos que manejan el polígrafo en la Procuraduría y todo esto lo respeto, pero para mí no es necesario. Es una herramienta adicional para el reclutador, porque quizás el que está haciendo la prueba va a creer que pues le van a decir todo, van a detectarle todo, pero realmente eh, como herramienta te puede servir para que la persona pues diga finalmente qué sabe o qué no sabe, ¿no? Pero bueno, no es un proceso penal para que tú le apliques el polígrafo. Eh, Creo que también mucha gente por vender sus productos te ofrecen el polígrafo como la maravilla. Yo creo que el mejor polígrafo es el entrevistador, es el reclutador. Una persona con experiencia te detecta perfectamente cuáles son las situaciones del candidato, perfectamente. En una entrevista, incluso en una entrevista de diagnóstico, tú detectas a la persona cuando tienes experiencia. Entonces, bueno, es parte del proceso. Yo se los comento porque afortunadamente en mis 20 años trabajando, haciendo pues estudios socioeconómicos y apoyando el control de confianza, nunca pues, tuvimos la, eh, pues, la situación desafortunada de haber contratado a algún terrorista, y vaya que le trabajamos a líneas aéreas. Entonces, gente que se quería infiltrar para terrorismo, para robo, etcétera, para tráfico de drogas. Y la verdad es de que pues no nos pasó, tuvimos muy buen filtro para impedir este tipo de gente que se quiere integrar, porque el crimen organizado desea integrarse a las organizaciones para meter a su gente a trabajar ahí y tener gente adentro. Eso también pasa mucho en los bancos. Los grupos criminales quieren introducir a, a personas para que sean informantes internos. Entonces, eh, eso hay que tener cuidado. Y hay para secuestro también. Entonces, entre más está acercada la gente a los propietarios, a los accionistas, a los altos directivos, tiene que hacerse un estudio mucho con más cuidado. Entonces, también eso hay que tenerlo en cuenta. Pero les comento, para mí el mejor polígrafo es el mismo entrevistador con experiencia. Entonces, no es una situación que para mí sea necesaria, mucho menos indispensable. Y pues el estudio socioeconómico, como les digo, se analizan estos elementos de su vida laboral, su estudio, su visita domiciliaria cuando se puede, como les comento. Y si se va a hacer, bueno, pues se explora, se ve el lugar geográfico, se observa la familia, grupo familiar primario, secundario. Aquí yo también les voy a recomendar que pues no se vulnere la dignidad del candidato, que no llegues tú y que le hagas una supervisión exhaustiva a su domicilio. Hay gente que hace estudios socioeconómicos, para mí
pues muy gente con muy poca ética profesional, que se mete hasta las recámaras de los candidatos. Entonces, o quiere, una vez una empresa a mí, por cierto, una empresa de transporte de valores, me pidió que pues la familia estuviera sentada en la sala para tomarles una foto. Entonces, pues no es lógico. Hay que respetar también la dignidad de la gente. Entonces si tú eres buen observador, eres buen analista, llegas a tu entrevista, observas, no te estás metiendo a la cocina, no te estás metiendo a la recámara. Si tienes experiencia de una mirada, ya tuviste una buena eh, información del lugar. Entonces tú llegas, observas, ves la dinámica, ves quién está, ves si cómo se relaciona, todo esto es lo que tú vas a observar y empiezas a capturar tu información. Esto es parte de la capacitación para hacer un estudio socioeconómico. De hecho, tienes que trabajar, tienes que capacitar a tus investigadores para hacer este proceso, tienes que platicar con la empresa, porque algunas empresas también me llegó a pasar que te piden cosas también exageradamente detalladas, ¿no? Porque el candidato, cómo se llevaba con sus compañeros, cómo se llevaba con sus jefes, qué situaciones eh, cotidianas vivía día a día, y esas son cosas muy difíciles. A veces se pueden detectar simplemente por opiniones de la gente que trabajó con el candidato o de su jefe o de la gente pues que a lo mejor lo conoció o en último de los casos te dan un reporte en una base de sistemas, ¿no? Pero esas cosas no son necesarias entrar a tantos detalles y además no se pueden percibir. Y menos lo que les comento es que quieras tú retratar a la familia, ponerlo en una situación indignante, meterte a su recámara, asomarte debajo de la cama, porque es invadir su privacidad. Y pues no, es suficiente con que te reciban en la sala y te hagas un estudio económico con respeto. Siempre se debe dirigir la persona con respeto. Es base de la capacitación del investigador, ser muy respetuoso y manejarse en un ambiente pues no tampoco de intimidad, ¿no? Manejar esto como una relación de trabajo, identificarse, porque ahorita la inseguridad está muy fea, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le sugiero en el estudio socioeconómico. Para mí es muy importante el grupo familiar primario y secundario, porque cuanto yo pues soy sociólogo de formación y me dediqué mucho a los temas de inseguridad. Como les comento, en mi perfil yo tengo la maestría en política criminal, tomé diplomados en criminología y criminalística. Entonces analicé mucho la cuestión del delito. Yo me he dado cuenta que a partir de que una persona tiene un grupo familiar primario, vamos a entender como los papás y los hermanos, estable, y cuando los elementos son productivos, es decir, trabajan, tienen una vida funcional, ya sea que trabajen, ya sea que estudien, etcétera. Normalmente todos los miembros son así. Entonces, cuando tú empiezas a hacer tu cuestionario, dices que todas las personas son funcionales de tu familia, tu pronóstico va a ser generalmente favorable. Entonces, por eso es de importancia. Para mí es lo que yo valoro, de dónde vienes, cómo te formaste, cómo es tu familia, porque eso me da muchísima idea. Somos resultado de un proceso de aprendizaje en el entorno familiar. Entonces, eso es importante. Cuando se apuntan los datos de los miembros de la familia, también hay que aclarar que también es parte de la información del candidato, aunque, digamos, el candidato te puede decir, pues, ¿por qué? Pues nada más la información es mía, sí, pero yo tengo que también tener la información de tu entorno familiar, incluso por si tú tuvieras un accidente en el trabajo, pues saber a quién avisarle, al teléfono de tu hermano, de X, buscar, ¿no? Entonces, esa es la parte. Y también su trayectoria laboral. También es muy importante ser constante laboralmente o estable laboralmente. La constancia laboral es cuando una persona se queda sin trabajo, pero bueno, no tarda en conseguir otro empleo, ¿no? Y está teniendo trabajos continuos. Hay que ver también si estas salidas, esta rotación es por inestabilidad del candidato, porque realmente pues ha tenido mala suerte más en épocas de crisis, ¿no? Y también hay que ver, digamos, la constancia laboral es esa, que está de un empleo a otro, pero no deja de trabajar. Y estable laboralmente es cuando la persona dura mucho tiempo en un empleo. Entonces, cuando tú empiezas a observar estas dos variables, tú te puedes dar una idea de la trayectoria laboral del candidato. Cuando vamos a validar empleos,
yo pues me tengo pues en la mira pues validar sus 3 últimos empleos, o incluso con 5 años. Si una persona tiene 5 años laborando, 3 años laborando en la empresa, ya te habla de estabilidad laboral. Y también hay que verlo por edad, porque hay gente joven que pues empieza a iniciar trabajando a los 25 años. Ya es normal porque culturalmente su familia lo vieron así. Y hay gente que empieza a trabajar desde los 17. Entonces, o hay gente que tiene 40 años, pues obviamente le vas a pedir más trayectoria laboral, a qué se ha dedicado. A lo mejor mucha gente no puede demostrarte empleos estables porque pues ha tenido negocios familiares y él ha ayudado en los negocios familiares. Entonces, esto también cuenta. Entonces, es una realidad. Y también ver, digamos, sobre todo que el factor para mí lo fundamental en la contratación es la honestidad. Cuando nosotros detectamos mentiras en el candidato, esto pues para mí ya es mal detalle, porque la relación siempre se debe dar en una base de confianza. La relación laboral es como cuando tú vas a tener a una pareja. Necesitas que sean sinceros, que no te estén mintiendo. Entonces, la relación laboral es lo mismo. Ser muy sinceros en decir tu información. Por mi experiencia, casi toda la gente, la mayoría, infla su currículum. Entonces, hay cierto porcentaje de, de que la gente te diga este, cosas que no, que infló realmente. Si vendió 5 vehículos, te va a decir que 20. Entonces, bueno, tú nada más lo verificas, ¿no? Hay que evaluar qué tanto te está mintiendo. Yo les comento, es normal que toda la gente te infle su currículum, pero hasta cierto grado, no tampoco mentir en toda la información que tú estás dando. ¿Por qué es importante todo este proceso de selección? Porque las empresas, el 80% de los quebrantos es por personal interno. Yo, en mi experiencia, creo que más o menos andan en ese porcentaje, un 75, 80, dependiendo también de la empresa, ¿no? Pero se da mucho robo interno, mucho fraude, mucha complicidad. Y de acuerdo a cada giro, yo también ya les hice un video en este canal de seguridad integral de la empresa sobre los quebrantos internos. Se los recomiendo porque ahí analizo todo lo que son los quebrantos de las empresas en los perfiles de los quebrantos internos. Entonces es muy importante. Si recursos humanos hace una buena contratación, va a prevenir probablemente el 80 por 75% de quebrantos en su empresa. Por eso es muy importante que no se escatime en el proceso de reclutamiento, que no se escatimen las habilidades, las competencias de los candidatos, que no se limite por decreto que hasta de tope la edad. Yo además yo quiero gente de 40 años porque creo que están cometiendo un error. Entonces, los reclutadores tienen que valorar todos estos factores que dan conocimiento al candidato, al empleado, y que va a ser valor que se va a agregar a la empresa. Entonces, no tengan mucho en cuenta estos elementos. Bueno, ¿qué ruidos yo he notado con las empresas? En mi experiencia, fíjense que generalmente desde hace 20 años que conocí a las empresas, a los gerentes de las empresas clientes, pues incluso han dejado de trabajar y los mantenemos muy buena relación, muy cordial, muy amistosa, porque se hace pues un equipo muy integrado en donde resolvemos los problemas juntos. Cuando un despacho proveedor no se tiene que limitar a dar un estudio, sino que darle continuidad, supervisión, coach, retroalimentación es muy importante entre las dos partes. Y bueno, entonces tú estás previniendo un gran porcentaje de quebrantos para tu empresa. Bueno, ¿qué ruidos yo he detectado? Bueno, que en general los gerentes de las empresas de recursos humanos siempre se la juegan en una contratación, ¿no? Porque está en riesgo su trabajo. Porque normalmente va a ser la papa caliente. Cuando un candidato sale mal, la empresa, los demás directivos van a decir, estuvo mala contratación, estuvo mal contratado. Pero no, puede ser, pero no necesariamente. No siempre es así. Tú puedes hacer muy buen reclutamiento, puedes hacer muy buena contratación y resulta que no hubo supervisión y control. Entonces, bueno,
hiciste buena contratación, pero la gente no lo supervisó y eso ya no dependió de ti, ya depende de su supervisor inmediato. Entonces, no hay un control en los procesos, pues también es parte de las fallas de la empresa. Entonces, cuando hay este tipo de situaciones, se tienen que analizar todos estos procesos, desde el reclutamiento, la supervisión, el control, pero no necesariamente cargar la culpa al Departamento de Recursos Humanos. Pero siempre un candidato mal contratado es una papa caliente y generalmente se la avientan al de Recursos Humanos. Entonces también hay que tener en cuenta que Recursos Humanos tiene que tener todos sus argumentos de reclutamiento bien sustentados, todos sus procesos de prueba, de validación de información, todo lo que esté a tu alcance hacer. Recuerden que no hay candidatos perfectos. Nadie es perfecto. Entonces vamos a tener siempre aproximaciones. Y además otra cosa, nunca se va a tener el 100% de seguridad de contratar a una persona completamente bien. Siempre va a haber cierto riesgo. ¿Por qué? Porque el ser humano es impredecible. Entonces tú estás haciendo un estudio a una persona en determinado momento, pero las personas pueden tener problemas. De hecho, cuando las personas fallan, tienen una falla en su empresa, hay 3 factores que también yo lo he comentado en otros videos, yo les recomiendo que vean los videos. Y hay 3 factores. El tiempo prolongado en la institución. Cuando una persona tiene mucho tiempo en el trabajo y esta persona se combina con un salario bajo, esta persona siente que ha pasado el tiempo y no lo toman en cuenta. Siempre su sueldo, su sueldo, su sueldo, y no tiene ningún estímulo económico ni emocional. Y pues de repente tiene un momento crítico. El momento crítico yo lo defino como aquella inestabilidad que todos en un momento dado llegamos a tener, una inestabilidad, pues puede ser una tristeza, una depresión, terminó con la pareja, se divorció, tiene problemas económicos, o bien, por ejemplo, yo vi casos cuando trabajé en un banco asesorando ilícitos, en el área de ilícitos, eh, me topaba con muchos cajeros que tenían novia y las querían impresionar y les querían comprar muchas cosas, pero resulta que no les alcanzaba, entonces empezaban a tomar dinero. Entonces, esa es una situación que pasa porque el chico no tiene control de impulsos y porque no estaba bien su proceso de supervisión. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros requerimos hacer? Cuando esta persona tiene mucho tiempo y un salario bajo, pues hay que compensarle también con un reconocimiento social de la empresa, ¿no? Que le va a gratificar emocionalmente. Tú eres importante para nosotros, te vamos a hacer un homenaje, te vamos a hacer una comida, te vamos a dar el reloj de 5 años de antigüedad, el diploma de los 10 años, te vamos a valorar, te vamos a felicitar y vamos a hacer esta felicitación pública y colectiva porque nos has aportado mucho tiempo en esta empresa. Con esto tú estás generando una gratificación, lo estás haciendo sentir a la persona importante y esto estás tú previniendo problemas porque es uno de los factores. Una persona que tiene mucho tiempo en un empleo te maneja todo el conocimiento de los procesos y sabe, si te quiere pegar, te va a pegar y no vas a saber cómo te pegó a la empresa, en un fraude, en un quebranto. Entonces, eso es importante. Esto aplica a las personas que normalmente no cometen ilícitos, con las personas normalmente sanas. Cuando hay personas que ya tienen la predisposición de afectar a una empresa, que se me contratan para eso, o ya de plano se les coló a alguien pues con muy poca ética personal, pues va a cometer fraudes y robos. Entonces ya no es, aunque tenga mucho tiempo trabajando en la empresa y no le hagan caso, no, ya está predispuesta. Pero yo me refiero a la gente que trabaja muy bien, incluso muchos años, pero le pasa esta crisis, ¿no? Que mucho tiempo ha trabajado, no le compensa. Entonces hay que reconocer al candidato y también hay que valorar su trabajo, su empeño en todo lo que ha aportado la empresa. También que otros ruidos se ha, digamos, observado en las empresas, pues que el conocimiento se complementa con la edad, no pongan límites de edad, es incluso discriminatorio menos por situaciones de madres solteras, por ejemplo, mujeres embarazadas, eso es atenta contra los derechos de las personas. Eh, bueno, hay que manejar toda esta información. Por ejemplo, zonas criminógenas. Cuando nosotros contratamos a una persona que vive en una zona
de pobreza, por ejemplo, o no la contratamos, pero estamos visualizando contratarla, entonces a lo mejor la quieren descalificar porque viene de una zona criminógena. Y eso también es un error. Yo me he topado con mi experiencia de que hay mucha gente que puede vivir en zonas criminógenas, pero es altamente gente que es muy, con muchos valores, ¿no? Es ética. ¿Y esto qué tiene que ver con la fortaleza familiar? Entonces, es a lo que yo les comento. Si tú en el estudio socioeconómico observas una dinámica familiar de funcionalidad, es muy probable que el sujeto sea muy funcional, aunque viva en zonas criminógenas o de pobreza. Entonces, yo me ha tocado, yo he contratado muchos profesionistas, incluso que van para gentes y que viven en casas bien humildes. ¿Y por qué? Porque ahí está, los papás están trabajando, se están haciendo equipos, se están ayudando. Entonces, no es un factor de excluir a alguien porque vive en una zona criminógena, sino simplemente hay que valorar el caso. A lo mejor si es una zona criminógena y es un sujeto antisocial, pues entonces tú lo vas a dar desfavorable, pero no es necesariamente. No hay que estigmatizar ese aspecto tampoco. Y bueno, pues el factor del estudios económicos se complementa con los estudios médicos, con los estudios psicológicos y también pues con una entrevista personal del candidato que va a ser el reclutador. Pues bien, vamos a dejar aquí este video. Dejen sus comentarios a los temas que quieran ustedes que tratemos en base al libro que nosotros les comentamos, pueden ustedes consultar. Y pues espero que les haya gustado la charla y los esperamos en la siguiente.